compañeras, no saben realmente lo importante, lo emocionante, lo realmente estremecedor que resulta para mí estar en una fecha tan importante, festejando, recordando una medida tan importante que muchos pensaban que nunca se iba a dar de nuevo. Veíamos ahí una bandera que decía que nunca los trabajadores, miles y miles, que el neoliberalismo echó de YPF, que nunca la habían dado por perdida. Pero la verdad es que muchos argentinos, incluso muchos de nosotros, que como el propio Néstor Kirchner dijo, teníamos sueños. Entre esos sueños estaba recuperar empresas, recuperar activos, recuperar capitales y resortes estratégicos, como es el caso de YPF, pero con tanto neoliberalismo, como mencionaba el compañero, como fue en los 90, pero un neoliberalismo que ya tenía una historia de ajuste, de muerte, de represión, que venía del 76, con el golpe de Estado, que fue un paso necesario para lo que después se hizo en los 90. Muchos pensábamos que probablemente algunas de esas cosas fueran solo un sueño, fueran solamente una utopía, fueran solamente una de esas ideas que uno tiene y por las que lucha pero que no sabe si va a haber. Bueno, nosotros podemos decir no solo que eso no fue solo un sueño, sino una realidad, sino además que 5 años después la obra de Cristina Fernández de Kirchner, la recuperación de YPF, la estamos festejando a los trabajadores, no solo con un lagrimón, con una emoción por lo que fuese pasado, sino también festejándola acá. Le estamos diciendo a los neoliberales que hoy gobiernan la Argentina que ni se les ocurra poner su mano sobre YPF y sus trabajadores. Son los primeros 5 años de una YPF nacional y popular. Ni se les ocurra tocar un solo puesto de trabajo, ni se les ocurra tocar el patrimonio de los argentinos. Este festejo es para atrás, es para el presente, pero es una advertencia para adelante. Los trabajadores están organizados, los dirigentes políticos tenemos conciencia y vamos a defender, porque nunca más van a poder tocar el patrimonio de los argentinos. Le agradezco a Ramón, a los compañeros, al compañero Seco, haberme invitado hoy para estar acá festejando esto en un lugar tan emblemático, tan central, y además con quienes son los protagonistas de YPF, que son sus propios trabajadores. Algunos dicen, y vamos a hablar de eso, que va a volver el neoliberalismo, también con su discurso y su lavado de cabeza. En algún momento le trataron de meter en el coco a todo el mundo antes de privatizar YPF, Entel, aerolíneas, antes de privatizar obras sanitarias, antes de privatizar el correo, que no nos vamos a olvidar que el que se afanó el correo de los argentinos fue el que hoy es presidente, Mauricio Macri. No lo vamos a olvidar. No es corrupto ahora, fue corrupto siempre. Pero eso lo consiguieron metiéndole en la cabeza a la gente que el Estado era malo, ineficiente, tonto, bobo, que el Estado no podía gestionar, que el Estado no podía dirigir, no podía conducir empresas, no podía llevar adelante proyectos, que podía planificar un privado, pero que si planificaba el Estado el futuro era una aberración.
Bueno, hoy voy a hablar también de eso. Le hemos demostrado a los neoliberales en esta etapa que no solo el Estado puede gestionar y puede gestionar bien, sino que después de décadas de gestión privada que venía del neoliberalismo, el Estado gestionando YPF logró sacarla a flote, logró ponerla productiva, logró ponerla a crecer y logró entonces mostrar que el Estado no es solamente el Estado y una figura para pegarle. El Estado es el pueblo, el Estado son los trabajadores, no es de una junta de negocios, no es de unos empresarios, no es del Fondo Monetario Internacional. El Estado somos nosotros. Lo ocupan ahora, pero lo van a tener que devolver para los intereses del pueblo. Compañeros, compañeras, quería hablar antes que nada, antes de conmemorar esta recuperación de YPF y antes de mostrar algunos de los números de por qué fue tan importante para este país la recuperación de YPF, no quería dejar de hablar de un poco la situación política y económica de este momento. En este momento nos gobierna un presidente, y quiero recordarlo porque es tan rápido y tan vertiginoso y tan poderoso el aparato mediático, el aparato de lavado de cabeza del que disponen, que a veces uno se olvida. Pero acá hace poco, cuando fue la campaña electoral, cuando Macri se midió en las urnas, no gana una elección con la verdad, no gana una elección diciendo lo que va a hacer, gana una elección a través de una disciplina que si algo no tiene en ninguna cercanía, en ningún parentesco con la verdad. ¿Quién puede creer que el marketing tenga algo que ver con la política, con la verdad, con el sentimiento? El marketing de los privados para vender productos es el arte de engañar al consumidor, el arte de resaltar lo que tiene de bueno un producto, esconder lo malo, y si no alcanza con eso, mentir sobre cualidades que no tiene, asociar el producto a ídolos del fútbol, a ídolos de lo actoral para que ese producto lo quiera comprar la gente cuando el producto es malo. Bueno, fue el caso de Macri. Macri era un nombre que en la Argentina estaba asociado a hechos muy precisos y muy dolorosos. Macri había sido la estafa de la cloaca de Rousselot. Macri está libre y es rico, y Rousselot tuvo que pagar las culpas. De la misma manera que Macri era Manliva y Grosso, de la misma manera que Macri era estafa con la obra pública, era también estafa en el sector privado con el contrabando, como fue el caso Sebel. Eso era Macri. Entonces contrataron a expertos, de esos que te venden un yogur, una hamburguesa, de esos que ponen una hamburguesa hermosa, riquísima de carne, y cuando uno va encuentra una suela de zapato más chiquita que el pan en el que viene. Eso es lo que hacen en el marketing, mentir para embellecer un producto, y ese trabajo hicieron con Macri. Por eso lo llamaban Mauricio, por eso en sus publicidades no aparecía de la mano de su primo Angelo Calcaterra y de la mano de su padre, un reconocido contratista que ha vivido siempre el Estado, sino que aparecía con su mujer, con su hija, todas maniobras publicitarias para engañar a la gente, para que se olvidaran de quién era. Y quiero decir que el primero que detectó esa maniobra, publicitaria y que intentó desenmascararla, no fue otro que uno de los más grandes de nuestra historia, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner lo dijo desde el principio, que no les mientan, no es Mauricio, Mauricio es Macri, Macri es contrabando, Macri es estafa, eso es lo que es Macri.
estamos en un periodo electoral. Decía el compañero que tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que debatir, tenemos que comprender, pero también, incansablemente, todos los santos días, tenemos que militar. Y militar significa convencer también a todos los que votaron a Macri, también a todos los que votaron a Macri, no de que fueron tontos, de que hicieron una estupidez, sino que fueron víctimas también ellos. Fueron víctimas probablemente de la más grande estafa electoral de la historia argentina. Ese marketing político sirvió para que muchos olvidaran quién era Macri. Pero además, no solo no le hablaban de lo que había hecho, sino que menos todavía le querían hablar de lo que iba a hacer. Entonces los eslogans de campaña eran estos de podemos vivir mejor, la revolución de la alegría. Claro, ¿quién no quiere tener una revolución de la alegría? Vivir mejor nunca, nunca. Cuando Macri decía estas cosas abstractas, generales, sin ningún contenido, nunca tenía enfrente un periodista, un experto que le preguntara, ¿pero cómo? ¿Qué vas a hacer con tal cosa? ¿Qué vas a hacer con tal otra? Por eso digo que no fue solo un engaño, fue una estafa armada y orquestada, fue una estafa con guión, con coaching, con actuación, donde Macri decía cualquier cosa y se la dejaban pasar, donde estaba rodeado de expertos, de presuntos periodistas independientes, de canales de televisión, de expertos extranjeros que le decían que era verdad, que tenía razón, que así como nosotros éramos malísimos, ellos eran bárbaros y estaban rodeados de equipos capacitados, de gerentones que iban a solucionar la vida de la gente. Pero después llegaron al gobierno. Por eso digo, hay que trabajar para que todos entiendan que esto no fue una casualidad, ni un error, ni una pequeña confusión. Fue una campaña que no solo se preparó en la Argentina, la misma campaña, igual, idéntica, con los mismos candidatos, los mismos eslogans. Se hizo en Brasil, se hizo en Bolivia, se hizo en Venezuela, se hizo en toda América Latina. Por eso no es solo eso. Esto es un intento que se está dando de torcerle el brazo y torcerle la muñeca a los gobiernos populares, pero sobre todo a los pueblos de nuestra región. Entonces hay que ir a decirle a la gente, no que se equivocó y que no lo hizo por tonta, sino que la estafaron, que fue una estafa orquestada y preparada para que votaran a Macri, pero que esa estafa ya no puede sostenerse. Una cosa es ganar una elección con marketing, otra la que pretende el gobierno de Macri, que es gobernar con el marketing y la propaganda. Macri lo que está haciendo es meterse con el bolsillo en la vida de todos los argentinos. Y como dijo Perón, la única verdad es la realidad y nadie puede ocultarla. Y nadie puede ocultarla. Por más propaganda, por más mentira, por más Clarín, no van a poder ocultar la realidad. Pero para que se lea de otra manera, tienen que estar los militantes políticos recorriendo puerta a puerta a la Argentina y explicando de qué se trata. Este programa económico no tiene que ver ni con una pesada herencia, ni con lo que encontraron, ni siquiera con la Argentina. Es el mismo programa económico que el neoliberalismo aplica en todos los países y en todos los momentos del tiempo. Es un calco, no tiene cabeza, no tiene creatividad, no tiene nada. Es una receta preparada para aplicar a los países en vías de desarrollo periféricos. Es siempre igual, por más que tratan de confundir todo el tiempo y entonces vienen y devalúan y dicen que no, que lo que están haciendo es darnos libertad, libertad de comprar 2 millones de dólares, 5 millones de dólares. La verdad es que la única libertad que dieron después de la devaluación es para que se lleven la guita con pala los grandes especuladores internacionales. Liberalizar la economía, esto de las finanzas, de la bicicleta financiera,
de la fuga de capitales es lo mismo que han hecho siempre. Lo han hecho en los 90, lo han hecho después del golpe, lo han hecho también, como recordaba hoy un compañero, cuando derrocaron a Perón con la fusiladora. Han hecho lo mismo, han entrado al Fondo Monetario Internacional, han metido a Argentina y la han convertido solamente en lo que ellos piensan que tienen que ser, un engranaje en esa enorme bicicleta de especulación financiera. Liberalizar la entrada y salida de capitales para permitir la fuga y la especulación. Esta medida la tomaron desde el primer día. Abrir las importaciones. Siguen diciendo que no es verdad. Sigue diciendo ese ministro de la desindustrialización con ese ministro del endeudamiento que no es verdad, que no han abierto las importaciones. Pero es fácil ver con las estadísticas que ellos mismos producen que uno de los elementos centrales es abrir las importaciones, porque la idea que tienen de nuestro país es que sea un mercado para que los pocos que sobrevivan le compren mercancías y productos a los que producen en los países centrales. Por eso especulación con la liberalización, apertura de importaciones fue lo mismo que hicieron siempre. No tiene nada que ver con lo que han encontrado. De la misma manera que el ajuste en salud, el ajuste en educación, el ajuste en ciencia y tecnología, el ajuste es un elemento central de los programas neoliberales. Digo esto porque es lo mismo que hacen en España, lo mismo que hacen en Grecia. No es ni siquiera latinoamericano el modelo, es siempre el mismo modelo: apertura de la economía, liberalización financiera, ajuste fiscal y obviamente una cuestión central, la caída del salario. Los habrán escuchado decir, obviamente, cuando se les suelta la cadena, cuando les sacan el bozal o cuando no tienen el guión que les escribió algún consultor, empiezan a decir que es una fantasía que los salarios sean altos. Empiezan a decir que es muy loco que un trabajador viaje. Empiezan a decir que hay que trabajar sábado y domingo. Señor presidente, empiece por trabajar los días de semana antes de venirle a decir a los trabajadores que tienen que trabajar 60 días de vacaciones. Eso es la presidencia. Bajar el salario. Lo han hecho el año pasado y quieren decirnos que los docentes están locos si salen a la calle, que los trabajadores están locos si masivamente salen a la calle, o son todos kirchneristas. Miren, la verdad es que lo que hizo el gobierno de Macri en un solo año, después de devaluar, generar una inflación del 40% y poner su bota sobre la paritaria y tratar hasta por vía judicial de que no haya paritarias libres, es meterle el bolsillo a los laburantes, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, meterle la mano en el bolsillo a nuestros becarios y estudiantes. Eso es lo que han hecho. Y a veces uno dice, perdió 15% del sueldo. El año pasado buena parte de los laburantes. Yo quiero decirlo más claramente. Si un laburante pierde 15%, es que trabaja 12 meses al año, pero le pagan solamente 10. Macri se ha robado 2 meses de salario de los trabajadores. Perón no dio el aguinaldo y Macri se robó 2 meses de salario. Y cuando los trabajadores salen a decirle que no son de él, ni son de la élite de Argentina, que son de todos y los tienen que devolver. Por eso venimos acá a decir que tienen razón los docentes y que vamos a acompañar hasta el final la lucha de los docentes. ¿Y sabe que Macri? Serán todos kirchneristas si el kirchnerismo es, como significa para los argentinos, oponerse al neoliberalismo, bancar a los que menos tienen y bancar a los trabajadores. El kirchnerismo es peronismo y vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los argentinos. Pero un punto más.
Un punto más de la agenda neoliberal. Decíamos, abrir la economía, lo han hecho siempre. La timba financiera, lo han hecho siempre. El ajuste del presupuesto, lo han hecho siempre. La baja del salario, la han hecho siempre. Y otro punto central es el de las privatizaciones. Es el de las privatizaciones. Eso está en la agenda. Está en la agenda de los neoliberales. Eso está en la agenda del gobierno de Macri. Ya ha vendido las acciones, ha empezado por vender las acciones que tenían los jubilados, tanto que empezaron con eso de que nos metíamos con la plata de los jubilados, tanto que con eso jodieron y jodieron. Llegó Macri y empezó a vender todas las acciones que estaban en el fondo de los jubilados. Ha vendido también acciones de compañías con las cuales poníamos directores en esas empresas. Pero ¿saben qué? Estando acá entre ustedes conmemorando hoy la recuperación de YPF, quiero dejar en claro que de la misma manera que YPF se recuperó, primero por la lucha permanente de los ex trabajadores, de los trabajadores y de todos los trabajadores, no solo de YPF, sino de todos los rubros, por esa lucha, por la decisión histórica de la presidenta Cristina Kirchner, que tuvo lo que hay que tener para decirle a los que administraban YPF que estaban administrando mal y que se tenían que ir. Pero de la misma manera que YPF se recuperó por esa lucha permanente, YPF va a seguir siendo un patrimonio de todos los argentinos por el mismo factor, por la lucha del pueblo, por la lucha de los trabajadores. Miren, podemos dar discursos, pero alcanza con los números. Bajo la gestión de Repsol, YPF de 2004 a 2012 cayó en la producción de gas un 6% por año, cayó en la producción de petróleo un 5% por año, y decían que porque los yacimientos son maduros, porque hay otras oportunidades, porque el precio interno del petróleo, recordarán ustedes que todos los fines de semana había que hacer largas colas para cargar nafta, porque desabastecían la nafta y decían que eso era por las instalaciones, que era por los depósitos, por la refinería. Llegó la administración de YPF en manos del Estado Nacional y en pocos años, de 2012 a 2015, de caer el gas al 6%, creció al 8%. De caer el petróleo al 5%, creció el 4%. Eso que parecía imposible se hizo realidad. Y eso que ellos decían, que la inversión hoy en la Argentina hay que esperarla del norte, de los extranjeros, que hay que esperar que vengan los capitales para que haya inversión en la Argentina. No, señor, con YPF, mientras fue y estuvo su administración en manos de privados, se enganchaban 470 pozos por mes, por año. Con YPF soberana, con YPF de los argentinos y administrada y gestionada por el Estado, se duplicó la cantidad de pozos que se engancharon, se duplicó la inversión. Que lo entiendan los neoliberales, la inversión está en la Argentina, la inversión la tienen que hacer los argentinos, y cuando no la quieren hacer los privados, va a estar el Estado que haga esas inversiones necesarias para recuperar. Y no es discurso, es realidad, es lo que pasó con la YPF en manos del Estado. ¿Qué muestra esto? Aquellos que no quisieron discutir en la campaña electoral, aquellos que no quieren que los argentinos sepan y entiendan, que es que en Argentina, históricamente, desde los tiempos que se formó nuestra nación, existen y se contraponen
dos modelos para este país. Uno es el que acabo de narrar, ese modelo neoliberal, ese modelo que quiere que Argentina sea exclusivamente un país de producción primaria, que sea un país de materias primas, que sea un país de salarios bajos, que sea un país de especulación financiera. Eso quieren algunos para la Argentina. Y eso se hace con las medidas que acabo de nombrar, de abrir las importaciones, de dejar entrar y salir libremente a los grandes flujos especulativos, de ajustar y achicar el Estado, la salud, la educación, de privatizar, de bajar los salarios, ese modelo de país. Y algunos creían que ese modelo era el único posible. ¿Saben qué? En los 12 años se mostró con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que Argentina puede ser un país digno, que Argentina puede ser un país soberano, que Argentina puede ser un país industrial, que Argentina puede ser un país con justicia social. Lo tenemos ahí y lo tenemos adelante, porque ese es el país que venimos a seguir construyendo. Y en este país, como decía el compañero, la energía, el petróleo, no es simplemente un bien, una mercancía, un valor de exportación o de importación. No es eso. El petróleo, la energía en la Argentina, tiene un papel mucho más importante, fundamental. Cuando vienen a decirnos que Argentina no puede competir si no tiene salarios bajos, es porque están pensando en una energía cara, en una energía a valor internacional. Ese es el objetivo de este gobierno, que importemos gas, que importemos petróleo y que además eso se pague al precio internacional. Miren qué paradoja tenemos para decir después de esa larga discusión que tuvimos sobre los tarifazos. Cuánta mentira. Le clavaron el tarifazo a las familias, le clavaron el tarifazo a los trabajadores, le clavaron el tarifazo a las pymes, le clavaron el tarifazo a la industria nacional, hicieron la energía cara y las inversiones cayeron. Era un verso. Necesitamos un país donde la energía sea para el desarrollo y la industrialización de los argentinos, no para que se enriquezcan entre vivos y se lo lleven todo o lo vendan sus recursos. Sí, hay un modelo que es un modelo industrial. Eso no implica matar al campo. De hecho, cuando llegaron Néstor y Cristina, más de la mitad de los campos, más de la mitad de las propiedades en la pampa húmeda estaban hipotecadas, porque el neoliberalismo también le fractura la espalda a los pequeños productores rurales. También matan las economías regionales de las que tanto hablaban y tanto nos decían. Y hoy se tiran las peras, se tiran las uvas. Han quebrado también a las economías regionales. Pero entonces, ese modelo neoliberal que hoy está en curso, que quiere usar nuestra energía para hacer un negocio, va a tener que entender que hay otro país que no necesita matar al campo. Hemos tenido cosechas récord y hemos tenido también un crecimiento de todas las producciones. Habrá faltado, se podrá hacer más, que están en nuestras regiones para retener a los compañeros del interior, a la familia del interior, que viven de lo que producen y no se tengan que ir expulsadas como fue en la década de los 90. Ese modelo industrial es además un modelo de inclusión social. No tenemos que cansarnos de repetir, para el que no entendió, que todas esas medidas que tomamos, esa medida que Cristina tomara, que permitió que 3 millones de viejos de la Argentina que no habían podido hacer los aportes, hicieran entonces a través de una moratoria esos aportes, y hoy tuviéramos prácticamente el 100% de las personas en edad de jubilarse, cobrando una jubilación.
con el nivel más grande de América Latina, o esa asignación universal por hijo, que los que hoy gobiernan decían que se iba por la canaleta de la droga y del juego, le devolviera dignidad a prácticamente 4 millones de argentinos. Pero algunos pensaban las cooperativas, obviamente, todo lo que hemos hecho, algunos pensaban que era porque éramos peronistas, porque éramos caritativos, clientelistas, y que eso era una política social. Lo que tienen que entender es que nuestro modelo de industrialización es un modelo de inclusión social. ¿Por qué? Porque cada vez que a través del Estado se incluye un nuevo jubilado, se incluye un nuevo argentino que no podía acceder al trabajo y que recibe una asignación, cada vez que Argentina incluye a un compatriota más, no solo lo está incluyendo a él, sino que a través de esa política de la distribución del ingreso está generando un mercado interno, y ese mercado interno genera demanda, y esa demanda genera producción, y esa producción genera crecimiento. Es verso lo del derrame, que hay que esperar que venga la inversión extranjera, que se llenen de guita para que después distribuyan un poco. Es exactamente al revés. En 12 años y medio, con Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, hemos demostrado que la mejor política de crecimiento para la Argentina es la inclusión social. Incluimos, distribuimos para crecer, para industrializar, y lo vamos a seguir haciendo, y no le vamos a dejar avanzar ni un paso sobre las conquistas, porque son conquistas del pueblo, porque son derechos del pueblo. Por eso estamos acá hoy conmemorando los primeros 5 años de YPF nacional y popular, pero estamos acá porque queremos 5 y 5 y 15 y 20 y 100 años más de YPF para los argentinos. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el compañero Axel Kicillof. YPF siempre Argentina. Gracias, Cristina. Juventud Frente Grande. Seco Conducción. Saluda también. Y agradece a Cristina por recuperar YPF para el desarrollo nacional. A 5 años seguimos defendiendo a YPF. Siempre Argentina. Juventud Frente para la victoria.